Jóvenes del quinto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de filosofía. En el video de hoy estudiaremos quién era Sócrates, estudiaremos a un gran personaje de la filosofía griega, conoceremos su método, su misión y planteamiento ético y filosófico, ¿ya? Bien, respecto a la vida de Sócrates, Sócrates vive entre los años 470 y 399, aproximadamente 71 años. Es un ciudadano ateniense, ¿no? Vive en Atenas. Sus padres fueron Sofrosnico y Fenarete. Sofronisco es escultor o cantero y Fenarete es partera o comadrona. Partera es la mujer que ayuda a otras mujeres que están embarazadas a dar a luz, ¿ya? A alumbrar el nacimiento del bebé. Y la esposa de Sócrates se llamó Jantipa, ¿no? Una mujer bastante joven, ¿no? Y que de muy mal carácter, ¿no? De muy mal carácter, lo trataba y lo gritaba mal al pobre Sócrates, ¿ya? ¿Ya? Bien, respecto a Sócrates, él dirá muchas veces que es un comadrón de las ideas, haciendo alusión y relación y analogía a su madre, ¿no? Que era comadrona, que era partera. Él dirá que es un partero de las ideas, ¿ya? Un comadrón de las ideas, es decir, que ayuda a los hombres a dar a luz las ideas que de algún modo existen en el interior de ese hombre, ¿no? O en el interior del hombre. Es decir, ayuda a sacar, ¿no? A alumbrar esa idea que está dentro de ti, que estás preñado ya de esa idea. Y a ese método se le conoce como mayéutica, que lo veremos más adelante. Bien, Sócrates fue un gran ciudadano, digno ciudadano y un valiente soldado. Su filosofía es una filosofía griega porque es un hombre de la calle, es decir, pregunta, dialoga, conversa, ¿no? A todos los atenienses que se le encuentra, con quienes se encuentra en el camino, ¿no? Algunos lo consideran un sofista más, pero se diferencia de ellos porque Sócrates no cobraba por enseñar, ¿ya? Algo que hacía en las calles y las plazas de Atenas, ¿sí? Y todo lo opuesto a los sofistas, ¿sí? Recuerden ustedes que los sofistas cobraban a sus alumnos, ¿no? Y no enseñaban a cualquiera, sino tenían alumnos de las clases más pudientes de Atenas. También Sócrates no enseñaba nada, ¿no? Una de sus frases conocidas es solo sé que no sé nada o solo sé que nada sé, ¿sí? Y como él dice que no sabe nada, que solo sabe que no sabe nada, entonces no puede enseñar, ¿no? Lo único que hace él es ayudar a alumbrar o a sacar a la luz las ideas, ¿no? Que el hombre como hombre racional tiene, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través del diálogo, de las ideas, ¿ya? Y también una característica que diferencia a Sócrates de los sofistas es la permanente búsqueda de verdades universales. Los sofistas no buscaban una verdad universal. ¿Qué decían los sofistas? Todo es relativo. Además, la frase de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y de ese modo rechaza el escepticismo y el relativismo, ¿no? Porque ¿qué decían los sofistas? Todo es relativo, depende de ti, ¿no? Si hace frío, pues te abrigas. A mí me hace calor, pues no me abrigo. O sea, la verdad es relativa, ¿no? Y escepticismo, porque ¿qué decía Gorgias, no? La verdad no se puede conocer. Y si se pudiera conocer, no se podría comunicar, ¿ya? Entonces, hay un escepticismo. Escepticismo es que no podemos llegar a un conocimiento verdadero. Bien,
Sócrates buscaba verdades sobre todo de carácter moral, o sea, de las cuestiones éticas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿En qué consiste la amistad? ¿Cómo se alcanza la felicidad? Etcétera. Bien, otro detalle de Sócrates es que no escribió nada, no escribió ni un solo renglón, ¿ya? Todas las referencias que tenemos de Sócrates o todo lo que sabemos de Sócrates se ha reconstruido a partir de otros testimonios. Por ejemplo, de Aristófanes, que es un escritor, es decir, es un literato, un escritor de comedias. Y en una de sus obras teatrales, Las nubes, ¿ya? Caricaturiza, es decir, ridiculiza a Sócrates y lo pinta como un sofista más, pero que está en las nubes. Genofonte, en sus obras Defensa de Sócrates y Memorables, presenta a Sócrates como a un filósofo que identifica la virtud con el saber, ¿no? Y Platón, en los llamados diálogos de juventud, las obras de Platón son conocidas como diálogos, y esos diálogos se dividen, ¿no?, en diálogos de la juventud, diálogos de la madurez y diálogos de la, ¿no?, de la madurez y ya de la, digamos, de la ancianidad, ¿no? Entonces, sus obras son los diálogos. ¿Ya? Platón presenta a Sócrates en constante disputa dialéctica con otros sofistas, ¿no? Es decir, sus adversarios directos son los sofistas. De ahí que no puede ser un sofista, ¿verdad? Como veremos, la mayor parte de las obras platónicas están escritas en forma de diálogo. ¿Por qué se le llama diálogos a las obras de Platón? Porque son diálogos, ¿no? Intervienen personajes que están conversando, ¿ya? Y este es un género literario, miren, muy antiguo. Es más, que es Platón el que lo, digamos así, le pone su marca, ¿no? Le pone su sello, ¿ya? Antes de Platón no hay ninguna obra que sea en diálogo, ¿ya? ¿Sí? Pero Platón le da su sello, le pone su sello, digámoslo así, ¿ya? Bien. Otro personaje es Aristóteles. Estos dos últimos, Platón, ¿sí? Vamos a ponerlo en un cuadradito. Platón, Aristóteles y Sócrates representan lo que en filosofía se llama la trilogía, ¿no? La trilogía filosófica griega. Así como hay la trilogía literaria griega, también hay una trilogía filosófica griega que está constituida por Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿ya? Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. Y por extensión se puede decir que Platón y Aristóteles son maestros, son discípulos de Sócrates, ¿ya? Bien. Aristóteles, ¿no? Nos dice que considerado como el primer historiador de la filosofía, nos dice que Sócrates se le deben dos cosas. El razonamiento inductivo. ¿Qué es el razonamiento inductivo, profe? El razonamiento inductivo es aquel procedimiento que parte de los casos particulares, ¿ya? Llegando a una idea general, a una idea universal, es decir, va por partecitas, ¿no? Por ejemplo, él ve que hay el hombre Juan, está el hombre Luis, está el hombre Pedro, el hombre Sócrates, el hombre Platón, el hombre Aristóteles. Hay hombres, ¿verdad? Que son particulares, que son concretos, ¿no? Y al ver al hombre Platón, al hombre Aristóteles, etcétera, etcétera, se saca la idea general de hombre, ¿no? Se saca la idea general de hombre. También hay amigos, hay amistad, ¿no? Con fulano, con fulana, con mi vecino, con mi vecina, etcétera, hay una relación de amistad. Entonces sale la idea general de amistad, es decir, de lo particular yo observo lo particular y de lo particular abstraigo, ¿no? Una idea general, ¿ya? Y llego a lo que se llama los conceptos universales, que es otra aportación, según Aristóteles, que hace Sócrates, ¿no?
¿Y qué son los conceptos universales? Son la definición esencial de una realidad determinada. Bien, Sócrates trató de establecer definiciones rigurosas y universales, ¿ya? Válidas para todos por estar hechas con la razón o logos de conceptos morales como bien. Es decir, un concepto universal, es decir, es un concepto válido para todos, sin excepción. ¿Qué decían los sofistas? Recuerdan, ¿no? La cultura tal tiene unos valores, unas normas, y esas normas no son iguales, por ejemplo, para Grecia, ¿no? Entonces, Sócrates dirá a Aristóteles que busca las definiciones rigurosas y universales, es decir, que hay un concepto universal de bien. Estés donde estés, hay un concepto universal de bien, hay un concepto universal de justicia que vale para todos, de felicidad, etc. ¿Ya? Bien. Bien, con respecto a la muerte de Platón, eh, digamos, el actuar de, de Sócrates incomodó a muchos, ¿ya? El actuar en el sentido de que él se paraba, ¿no? Ya les he dicho que se paraba en las calles o caminaba y con el que se encontraba por el camino le empezaba a preguntar, y si era político o un personaje muy importante dentro de la polis griega, entonces con mucha más razón le preguntaba y le inquietaba, ¿no? Amigo, le decía, ¿no? Es verdad que tú sabes, sí, le decía, ¿no? Entonces, y empezaba las preguntas, ¿no? Y eso incomodó a muchos porque los grandes sabios, digámoslo así, los que se creían grandes sabios o los que se creían grandes conocedores, caían desenmascarados ante las preguntas de Sócrates, ¿no? Y los hacía ver como que eran unos farsantes, ¿no? O sea, que en realidad aparentaban solamente el saber, ¿no? Y eso incomodó a muchos, y eso, como ustedes saben, ¿no? Incomoda a muchos y le granjea enemigos, ¿ya? Granjea enemigos, ¿ya? Y estos no perdieron la ocasión de atacar una y otra vez, pero Sócrates seguía desenmascarando, ¿no? A aquellos que se creían sabios. Bien, y el odio de sus rivales no descansó, ¿no? No descansó hasta que lo acusaron, ¿ya? ¿Lo acusaron de qué lo acusaron? ¿Ya? Se puede resumir en dos, ¿no? Por corromper a los jóvenes y por impiedad, ¿ya? Impiedad quiere decir falta de respeto para con los dioses de la polis. En realidad estos no eran, digamos, unos cargos muy fuertes, ¿no? Porque simplemente lo único que querían hacer con ello es callarlo, ¿no? Callarlo, eliminarlo o que se vaya de Atenas, ¿no? Que se vaya de Atenas y deje de molestar y deje de estar poniendo en evidencia o desenmascarando el desconocimiento de aquellos que creían saber algo, ¿no? Algo así también, ¿no? Aristóteles años más tarde va a ser también acusado de impiedad. Pero ¿qué dice Sócrates? Yo no quiero que se vuelva a cometer otro crimen en Atenas, así que se fue, ¿no? ¿Por qué? Porque Sócrates no se fue y fue condenado a muerte, ¿ya? Fue condenado a muerte bebiendo la cicuta, un fuerte veneno mortal, ¿ya? Y lo hizo en compañía de sus discípulos, entre ellos Platón, quienes hasta el último momento le dijeron que escape, que se vaya, ¿no? Que, eh, que no pierda de esa manera su vida, ¿no? Es más, ellos tenían los medios para poder hacerlo escapar, ¿no? Eh, y salve así su vida, ¿no? Porque era un maestro muy querido. Sin embargo, Sócrates, con gran dignidad, ¿no? Y con, y con un gran testimonio de autenticidad, ¿no? Bebió la cicuta, ¿no? Autenticidad de sus ideas, ¿por qué? Porque él decía, las leyes son injustas, ¿no? Y yo digo que yo soy un propulsor de cumplir las leyes. Si yo huyo, ¿no? Si yo me escapo, entonces no estoy cumpliendo la ley. Y si no cumplo la ley, entonces todas las ideas que yo he tenido, que yo he dicho, que yo he profesado, que yo he manifestado, entonces serán
en vano, ¿no? Habrá sido por las puras, ¿no? Entonces prefiero morir, ¿no? Prefiero morir y que se vea que he sido auténtico, ¿no? Ellos que me acusan de no cumplir las leyes, pues miren aquí, yo estoy aceptando esas leyes, ¿no? Que ustedes dicen que no cumplo, ¿no? Entonces, hay un testimonio ahí de autenticidad, ¿no? Y ser auténtico en la vida es más que auténtico, coherente, ¿no? Coherente es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Todos luchamos por eso diariamente, ¿no? Incluso hasta nuestra muerte, el ser coherentes, ¿ya? Bien, entonces ese es el significado de alguna manera de la muerte de Sócrates que marcó a todos sus discípulos, ¿no? Y al que más lo marcó quizás fue al joven Platón, ¿no? Al joven Platón, ¿no? Y muere en una democracia, ojo, muere en una democracia, de ahí que Platón no estará de acuerdo con la democracia, ¿no? Porque el principio de la mayoría no muchas veces es lo mejor, ¿verdad? No muchas veces la democracia es lo mejor, ¿no? Los griegos lo tenían bien claro, Platón, Aristóteles decía, la república es bueno, sí, pero su mal es la democracia, ¿ya? La democracia, digámoslo así, es algo que da poder al pueblo y el pueblo puede ser fácilmente manipulado, ¿ya? Y eso pasó, ¿no? Y eso pasó de alguna manera con Sócrates, ¿no? Que vivió en una democracia y fue condenado a muerte. ¿Ya? Bien, el método socrático. El método socrático consiste en dos partes, en la ironía y propiamente la mayéutica, ¿no? Sócrates estaba digamos, convencido de que cada uno, ¿no? En el alma racional, porque nosotros somos almas racionales, tenemos logos, hay ciertas verdades de carácter universal. Y estas verdades se llegan a descubrir, se llegan a desvelar a través del diálogo, ¿ya? A través de las preguntas, a través de la confrontación, enfrentamiento y lucha, ¿ya? Porque son dos pensamientos, son dos logos, son dos almas racionales las que se enfrentan en ese diálogo, ¿no? ¿Ya? Por ello, consiste, el primer punto, les decía, es la ironía, ¿no? Es el punto de partida. Consiste en hacerle al interlocutor preguntas tales que éste descubra su ignorancia, ¿no? Lo que les decía, desenmascaraba el conocimiento aparente que tenían, ¿no? Y les hacía ver su ignorancia, ¿no? Esa era la ironía. Y que comience a dudar y a querer, y aquí está el segundo paso, ¿no? Comience a dudar y a querer saber investigar, ¿no? A veces nos damos cuenta de nuestra ignorancia, pero no queremos investigar y no queremos saber. Nos preferimos quedarnos muchas veces con la ignorancia. Entonces se inicia el segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? La mayéutica, lo que hemos dicho, ¿no? Mayéutica, que significa parto, ¿no? Que es la actividad a la que Sócrates se dedicaba, decía él, ¿no? Yo soy un partero de ideas, ¿no? O soy un comadrón de ideas, ¿no? ¿Ya? Y todo eso gracias al diálogo, es decir, una vez que se reconocía o se descubría la ignorancia, se comenzaba a dudar, se reconocía y que se quería investigar, entonces ya estaba listo, es decir, ya estaba preñado para dar a luz la idea que estaba dentro de él, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué da luz? La definición esencial universal sobre lo investigado. Si estaban investigando, por ejemplo, qué es la virtud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Llegaban a una definición universal. Para Sócrates el conocimiento de esas verdades universales es posible porque se hallan en nuestra alma racional. De ahí que conocerlas sea más bien reconocerlas. ¿Ya? Reconocerlas porque se me había olvidado, ¿no? Es decir, yo ya lo sabía, pero se me había olvidado, ¿no? O lo tenía ahí olvidado, guardado, ¿no? Y lo único que Sócrates hacía es hacerte recordar o aquello que está guardado, pues sacarlo, ¿no? ¿Ya? Bien, leamos un fragmento del diálogo, ¿no? Sócrates con Teteto, ¿no? Sócrates le dice,
Parece, querido Teteto, que sufres los dolores no de lo vacío, sino de lo preñado. Teteto, no podría decírtelo, Sócrates. Sócrates, vamos a ver, muchacho. ¿No has oído decir que soy hijo de una comadrona? ¿No? Y aquí está, ¿no?, la relación que va a hacer Sócrates con respecto a la actividad que él hace. Llamada Fenarete, bien noble e importante. Teteto, sí, lo he oído. Sócrates, ¿y te has informado también que yo ejerzo ese mismo arte? Mi arte mayéutico, ¿no? Y acá por eso se le pone el arte, ¿no? Su método mayéutico, ¿no? Tiene seguramente el mismo alcance que el de aquella, es decir, que el de su mamá, ¿no? Aunque con una diferencia, y es que se practica con los hombres y no con las mujeres, con la intención de provocar el parto en las almas y no en los cuerpos, ¿no? El parto en las almas, es decir, alumbrar las ideas que el hombre racional tiene dentro de sí, ¿ya? Entonces, este es un fragmento del diálogo llamado Teteto o de la ciencia, ¿no?, que es escrito ya por Platón. Recuerden ustedes que Sócrates no escribió ni un renglón. Todo lo que sabemos lo sabemos por otros personajes y sobre todo de su discípulo Platón, ¿no?, al que más quizás marcó, ¿no?, Sócrates. Bien, el saber. El saber para Sócrates es, hay un conocimiento sensible y racional. El sensible es aquel que viene dado por los sentidos. Y los sentidos solamente perciben cosas corpóreas, particulares y mudables, es decir, que no son firmes, que no tienen un fundamento estable, ¿ya? Y la razón que conoce los conceptos universales. Vemos ahí a que se hace de alguna manera se sigue el quiebre que hay, ¿no?, en la realidad, sentidos y razón. ¿Recuerdan a Parménides? ¿No? Los sentidos no me dan conocimiento, la razón sí, ¿no? Y con Platón ya se llegará mucho más, ¿no?, que ya lo veremos en la próxima clase. Por la razón, el hombre se comunica con lo divino, con la razón universal, ¿no? Entonces, para Sócrates hay una razón universal. Por la razón puede reflexionar sobre sí mismo y descubrir los motivos que deben regir su conducta. Tiene gran confianza en el poder de la razón para descubrir los principios universales de la moral y en la infalibilidad de la ciencia, ¿ya? Bien, el conocimiento racional es universal y necesario. Bien, Sócrates trata de llegar a una definición universal, a un concepto con validez para todas las cosas, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Y lo hace a través del método de la inducción, ¿ya? Es decir, que dicha esencia es pensada en un concepto y se expresa en una definición. Esto de alguna manera ya lo hemos dicho, ¿ya? Es decir, que se busca un concepto universal, es decir, que es válido para todos y necesario, digamos, que es obligatorio, ¿no? Cumplirlo estemos donde estemos, ¿ya? Bien. La ética socrática se le conoce como intelectualismo moral. A ver, para Sócrates hay algo muy sencillo, ¿no? Muy básico, ¿no? Su razonamiento es el siguiente, en pocas palabras. Sócrates dice, el que hace el mal lo hace por ignorancia, ¿no? Es decir, no sabe lo que hace, ¿no? Lo hace por ignorancia. Dirá Sócrates, aquel que tiene el conocimiento, ¿no?, hace el bien. Y si hace el bien, entonces será un hombre virtuoso, será un hombre feliz, será un hombre bueno. Pero la base para llegar a ser un hombre bueno es el conocimiento. Si no tiene conocimiento, entonces hará cosas malas y por lo tanto será infeliz, ¿ya? Es decir, que el mal se hace por ignorancia, ¿ya? Y también tiene una frase muy buena, digámoslo así, ¿no? Prefiero, con respecto a su muerte, ¿no?, que se me acaba de venir a la mente, ¿no?, para cerrar un poco esta idea, es
prefiero sufrir también, ¿no? Dijo Sócrates a sus discípulos, prefiero sufrir la injusticia, ¿no? A cometerla, ¿no? ¿Ya? Prefiero sufrir la injusticia a cometerla. Entonces, dice Sócrates, sabiendo lo que es la justicia, yo puedo ser justo. Si no sé la justicia, no podré llegar a ser justo. Como no sé la justicia, entonces mis actos serán injustos, pero serán por ignorancia. Entonces, la ética socrática es un intelectualismo, ¿por qué? Porque en el fundamento está el conocimiento, ¿no? El conocer. El conocer la justicia para ser justo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y eso, el conocimiento me hace un hombre sabio, ¿ya? Y si soy un hombre sabio, soy un hombre bueno y soy un hombre feliz, ¿ya? Bien. La antropología, antropo significa hombre y logos, tratado, ¿no? Sobre el tratado, sobre el hombre, hay una frase que resume todo su pensamiento, ¿no? Que es, hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, ¿ya? Y sobre todo alega, ¿no? Invita a que el hombre, en lugar de estar buscando los fundamentos en el mundo, en el cosmos, en la naturaleza, lo busque dentro de sí, ¿ya? Y también tiene un concepto optimista y muy elevado del hombre, es decir, de la naturaleza humana, ¿ya? Y de la dignidad del hombre, ¿ya? Como un ser privilegiado. ¿Por qué un ser privilegiado? Porque tiene razón, tiene palabra y puede adquirir la ciencia, ¿ya? Considera, ¿no? Que en el hombre hay cuerpo y alma, ¿ya? Bien, la importancia de Sócrates, para terminar. El valor de la filosofía socrática puede juzgarse por la influencia que ejerció sobre el pensamiento de sus dos grandes seguidores, Platón y Aristóteles, ¿ya? Sus dos grandes seguidores. Su papel fue prepararlo y hacerlos posibles situando la filosofía por segunda vez en la vía de la verdad, es decir, busca la verdad. Recuerden que con los sofistas se había desviado un poco, ¿no? Todo es relativo y nada se puede conocer, ¿no? Bien, con respecto a la doctrina de Sócrates, contiene elementos de aportación filosófica, a saber, el concepto, ¿no? El valor dado a la idea universal, recuerden esto si es muy importante, o concepto que sirve de base para todo pensamiento metafísico, ¿ya? La inducción, una forma del sistema filosófico por el empleo de la inducción, es decir, organiza la investigación según un método científico, ¿ya? Bien, y la ética racional, que es el principio de una ética racional con el estudio de los problemas morales. El fin último de la filosofía es la educación moral del hombre. De ahí que Sócrates dirá que sí se puede enseñar la virtud, sí se puede enseñar la virtud. ¿Ya? Bien, les invito a ver este material que les ayudará a comprender algunas cosas de Sócrates, ¿ya? Y realizan sus actividades. Me las envían al correo. Y eso es todo, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.